Hola, en este video vamos a ver algunas cosas de geometría que se enseñan desde el tercer año básico en adelante, que tienen que ver con los movimientos de las figuras en el plano. Les recuerdo que los niños lo que aprenden en la educación básica es la geometría euclidiana. Euclides, un matemático, filósofo, de alrededor de 300 años antes de Cristo, es un compilador, es decir, recupera, recoge, investiga y junta mucho conocimiento geométrico creado hasta ese entonces, que no le es propio. La gracia de Euclides es que toma todo este conocimiento que va encontrando y lo sistematiza y le da un cuerpo axiomático, es decir, lo ordena de una manera lógica a partir de algunos axiomas y conceptos primitivos y hace un gran constructo de conocimiento geométrico que es muy importante, porque esta forma axiomática de construir el conocimiento matemático que viene desde Euclides es la forma que prima en las matemáticas hasta el siglo XX y es casi exclusiva hasta el siglo XVI-XVII, la forma axiomática de la construcción matemática. Y la matemática escolar tiene base en el pensamiento euclidiano de construcción axiomática. Les recuerdo que un axioma o postulado son verdades tan sencillas que no requieren ser demostradas, pero que se van conectando entre ellas de una manera lógica, ¿ya? Entonces, Euclides plantea que existe un plano que se genera cuando se intersectan dos rectas cualesquiera. Este plano es infinito, pues las rectas son infinitas, y no, en el plano euclidiano no existe ni la dirección ni el sentido, ¿ya? Ahora, las figuras de dos dimensiones que habitan el plano euclidiano se mueven en él. Y estos movimientos de las figuras son unos movimientos que tienen una característica. No cambian ni la forma ni el tamaño de la figura. Cuando una figura cualquiera se mueve en el plano, no cambia ni su forma ni su tamaño. Lo mismo que usted. Cuando usted se mueve en el espacio, usted no cambia ni de forma ni de tamaño. Por lo tanto, las figuras, cuando se mueven en el plano, tampoco cambian de forma ni de tamaño. Por eso a esos movimientos se le llaman isométricos. Iso, de igual, y métrico, medida, igual medida. Entonces, los movimientos de las figuras en el plano son las llamadas isometrías. Es decir, son movimientos donde mantienen igual sus medidas, ¿ya? ¿Cuáles son estos movimientos de las figuras en el plano? Acá se ve. Una es la traslación. Traslación. Las figuras se trasladan en el plano. Se pueden trasladar de manera horizontal, de izquierda a derecha, también de derecha a izquierda. Se pueden trasladar de manera vertical, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, y también se pueden trasladar de manera diagonal, ¿ya? En distintos sentidos. Esos son los movimientos isométricos, es decir, yo tengo una figura, como esto que tengo acá, y esta figura yo la traslado horizontalmente y no cambia su forma, verticalmente y no cambia su forma, y diagonalmente y tampoco va a cambiar su forma. Por eso se llaman las isometrías. Esa es la traslación. Otro movimiento que hacen las figuras en el plano es el movimiento de rotación. La rotación quiere decir que las figuras se mueven describiendo una órbita circular. Es decir, yo tengo una figura acá, esta figura, y puede ser desde un punto de rotación que está sobre la misma figura. La voy a hacer un poco más grande. Yo tengo esta figura, puede estar el punto de rotación en la misma figura. Es como si yo la figura la clavara con un alfiler o con un chinche, y tomada desde ahí, yo la hago rotar, y siempre va a rotar describiendo una circunferencia, ¿sí? Y la voy rotando, ¿se fija? Pero jamás se va a salir de aquí de la posición que tiene del punto de rotación. Les quiero comentar que el punto de rotación de una figura, por ejemplo, en el caso de este rectángulo, puede estar sobre el mismo rectángulo en cualquiera de sus partes, pero también podría ser que el punto de rotación esté fuera del rectángulo. Es decir, yo a este rectángulo le pongo acá una especie de cordel, y el punto de rotación va a estar acá fuera del rectángulo, y lo hago rotar desde acá, ¿sí? Es como cuando yo uso una boleadora, ¿sí? Lo que va en la punta de la boleadora
el punto de rotación está en mi mano, aquí donde rota, y el objeto que rota queda distante de mi mano. Lo mismo sucede con el punto de rotación en las figuras. Pueden estar sobre la figura o fuera de la figura, ahí sujeto con esto. Y otro tercer movimiento se llama el de reflexión. El movimiento de reflexión, la figura se mueve, pero la nueva posición es tal cual si la figura se hubiera visto a sí misma en un espejo. Por ejemplo, yo tengo esta figura, que está acá. ¿Cuál sería su nueva posición? Deja de estar acá y aparece en una nueva posición. Y esa nueva posición va a ser igual que si yo le hubiera puesto aquí un espejo. ¿Ya? Por eso se llama reflexión. Es como si se reflejara. Pero una cosa importante. Esta era la posición número 1 y ahora va a estar, porque se movió, en una posición número 2. Va a dejar de estar acá para estar en una nueva posición. Voy a dibujar con rojo la nueva posición y esta vez va a estar esta figura acá. ¿Se fija? Es como si se hubiera reflejado en un espejo. Pero no es que esté dos veces. Esta era la posición 1 que abandona para luego estar en la segunda posición. Pero esta segunda posición va a ser como si hubiera sido reflejada en un espejo. Por eso este movimiento se llama de reflexión. En todos los movimientos las figuras tienen un estado inicial donde están por primera vez y un segundo estado que es la posición final, ya sea de por traslación, por rotación o por reflexión. Y hay una cuarta isometría, porque acá no sé si alcanzan a ver. Estas, la 1, la 2 y la 3 son isometrías, es decir, son movimientos de la figura en el plano. Hay una cuarta isometría que se llama la teselación. Teselación. Teselación es lo mismo que embaldosar. Antiguamente esto se enseñaba en segundo año medio y con la reforma educacional del 2012 las teselaciones bajan a sexto básico. ¿Qué quiere decir? Que tomo una figura y la muevo de manera tal que con ella soy capaz de cubrir el plano usando la misma figura. ¿Ya? Voy a borrar esto de acá. Por ejemplo, acá alcanzan a ver. Por ejemplo, si yo tengo un cuadrado, lo voy a mover de manera tal que voy a cubrir el plano con él. Lo voy a mover en traslación hacia el lado y con el mismo cuadrado yo voy a cubrir el plano. Teselar es embaldosar. Cuando usted ve un piso embaldosado, lo teselaron con la forma de la baldosa, que generalmente son cuadradas o rectangulares. Por ejemplo, si yo tengo un triángulo y lo muevo como una teselación, voy a cubrir el plano con el triángulo. Tengo un triángulo y ¿cómo lo puedo mover para que cubra el plano? Lo voy a mover así, así, acá. Voy haciendo este tipo de movimientos y si usted se fija, con el triángulo que he hecho yo, estoy cubriendo el plano. ¿Sí? Ahora, no todas las figuras sirven para hacer teselaciones. Tiene que ver con el estudio de los ángulos de la figura. El cuadrado y el triángulo yo puedo hacer teselaciones porque con una sola figura puedo moverla de manera de cubrir un plano. ¿Sí? Sin embargo, si yo tengo un círculo, usted se va a dar cuenta que yo muevo el círculo, no puedo cubrir el plano porque me van a ir quedando estos espacios que están acá. ¿Se fija? Por lo tanto, el círculo no serviría como figura para ser movida en forma de teselación y lograr yo cubrir el plano. Aquí requeriría de una segunda figura que tenga esa forma que va quedando entre los círculos. Y ahí sí podría combinar el círculo con estas figuras. Cuando yo con una figura no puedo cubrir el plano y debo combinar con otra para que el plano quede totalmente cubierto, uso dos figuras entonces, esas se llaman teselaciones irregulares. Pero cuando con una figura yo puedo cubrir el plano sin necesidad de apoyarme en una segunda, es decir, solo uso una, esas se llaman teselaciones regulares. Entonces, ¿cuáles son los movimientos de una figura en el plano? La traslación, la rotación, la reflexión y la teselación. Todas estas, aquí se alcanza a ver, son las llamadas isometrías. No hay más, son estas, isometrías. Son 4 las isometrías, ¿ya?
Ahora, esto al niño hay que trabajarlo con material concreto. La traslación, por ejemplo, la podemos trabajar sobre de una cuadrícula, ¿sí? O una red de puntos. ¿Ya? Las traslaciones, las figuras se mueven con estos vectores de magnitud. ¿Por qué le llamamos vectores de magnitud? Porque yo le voy a dar un tamaño. Le voy a decir 3 hacia la izquierda, 2 a la derecha, 4 para abajo, 5 para arriba, 6 en diagonal. Entonces, estos vectores, que me van a indicar la dirección y el sentido, yo les voy a agregar una magnitud, una cantidad, un valor numérico, entonces le voy a empezar a llamar vectores magnitud, que me van a indicar hacia dónde y cuánto se traslada la figura. La rotación, normalmente la trabajamos sobre, puede ser una hoja de oficio, donde yo al niño le dibujo el plano cartesiano. Esto es bastante bueno, ¿sí? El plano cartesiano. Y entonces aquí pinchan ellos su figura, por ejemplo, tienen un triángulo de cartón, lo pinchan y yo acá voy a usar el transportador, usted lo conoce. Y aquí estamos, por ejemplo, en el 90 grados y yo le voy a decir que lo rote 15 grados. Y el niño entonces tiene que descontar 15 grados hacia acá y toma la figura sin soltarla y la hace estar acá en los 15 grados rotada. Entonces van trabajando sobre ese material concreto con el apoyo del transportador, porque la rotación sucede en grados. Recuerde que lo que hace es describir una circunferencia, por lo tanto yo me apoyo del transportador para que el niño mida los grados. Estas son preguntas muy típicas del CIMSE, solo que en el CIMSE no le dicen qué cantidad de grados, sino que le piden que, dado una serie de dibujos, identifique si estos se han movido como traslación, como rotación, como reflexión. La teselación la aprenden después de cuarto básico, por lo tanto, CIMSE por lo menos en cuarto básico les va a preguntar hasta ahí. Sexto básico ya es otra cosa. Y la reflexión, es bueno que los niños la trabajen usando espejos, porque como el movimiento da la sensación de que la imagen se hubiera reflejado en un espejo, entonces el espejo les ayuda para que ellos se den cuenta, si tengo una figura hacia acá, cómo quedaría si estuviera reflejada, ¿ya? Entonces le va a ayudar a entender si esta es la posición 1, el niño puede ver fácilmente cuál sería la segunda posición después que esta figurita se mueva. Lo único que es importante en la reflexión es que el niño se dé cuenta que esta posición 1 se pierde, deja de ser cuando la figura se mueve y pasa a una nueva segunda posición. Quiero hacer un comentario. Traslación, rotación, reflexión y teselación. Hay un error frecuente que se los quiero mencionar. Voy a borrar acá. Existe una característica o propiedad de algunas figuras. Hay algunas figuras que son simétricas. ¿Qué quiere decir eso? Dicen que el cuerpo humano es simétrico. Dicen. Ahí está. Dicen que el cuerpo humano es simétrico. ¿Qué quiere decir que algo sea simétrico? Quiere decir que si yo lo doblo por la mitad, van a quedar dos partes superpuestas congruentes. Es decir, ¿qué quiere decir que el cuerpo humano es simétrico? Que si yo tiro una línea de simetría, esta mitad es congruente con esta otra mitad. Note que uso la palabra congruente y no digo igual, porque usted ya sabe que la palabra igual o el signo es igual solo se puede aplicar para números. No puedo decir que una mitad es igual a otra mitad, porque esto no es un número y esto tampoco. Cuando quiero decir en lenguaje corriente que una figura es igual a otra parte de la figura, decimos matemática, decimos congruente. Entonces, esta mitad es congruente con esta, es decir, si las doblo van a coincidir, ¿ya? Entonces aquí hay una simetría. Las figuras que son simétricas es porque en ellas yo puedo trazar un eje de simetría y encuentro dos mitades congruentes. Voy a poner otra figura simétrica, una figura de fantasía. Este tipo de corazón de fantasía que se hace, se puede decir que es simétrico, porque acá tiene una línea de simetría. Es decir, si yo lo doblo sobre esa línea de simetría, voy a encontrar dos mitades congruentes. Esta característica de algunas figuras se llama simetría, es decir, que las figuras tienen un eje de simetría. Esto no es un movimiento, aquí nadie se ha movido. Esta mitad no se movió para aparecer en ese lado, ¿sí? Esto es una
característica de la figura y la figura está ahí, está estática. Esto es una simetría. Distinto sería que si yo a un niño le digo, mi figura es esta. Esa es la figura. Pero esto no es un corazón, es esa figura. Si esta figura yo la muevo con forma de reflexión, es decir, como si se hubiera mirado en un espejo, esta primera posición va a dejar de ser, porque cuando usted está en un lugar y se mueve, este lugar ya deja de ser su posición y usted pasa a una nueva posición y la anterior desaparece. Si yo esto lo muevo como una simetría, esta primera posición dejaría de ser y la posición nueva que tendría esta figura como simetría, como reflexión, discúlpeme, como reflexión, sería tal cual si se hubiera reflejado en un espejo y ahora la figura quedaría en esta nueva posición. ¿Se fija? Pero esta ya dejaría de existir. Y la figura ahora en vez de estar acá, estaría acá. Yo diría, ¿cómo se movió esta que pasó de esta posición a esta? La figura se movió con una reflexión. Pero por favor, no confunda con la simetría, que la simetría es que esta completa en la figura y tiene la característica de que si yo la doblo por su eje de simetría, entonces voy a obtener dos partes congruentes. Voy a poner acá otra figura. Ejemplo, voy a poner esta figura. Esta figura no es simétrica. Por donde yo busque no voy a encontrar un eje de simetría, ninguno, que me permita doblarla y tener dos partes o mitades congruentes. Entonces, no todas las figuras son simétricas. Con los niños a veces uno trabaja las letras. Dice, por ejemplo, aquí tienes la letra, voy a hacer con esto. Usted acá tiene la letra A. Y le pregunta al niño, ¿la letra A es simétrica? Sí, porque el eje de simetría estaría acá y el niño la dobla y va a obtener dos partes iguales, ¿sí? Por ejemplo, la letra C es simétrica. Esta C sí, porque yo la doblo acá y voy a tener dos partes iguales. Y voy a decir la letra R. ¿Es simétrica? No, acá no, por donde tiene el eje de simetría no tiene. Por lo tanto, la R no es simétrica. Pero lo que sí le quiero decir, por favor, y pongan mucha atención porque es un error muy frecuente a veces en la enseñanza de la matemática, que el profesor confunde la simetría, que es una característica de algunas figuras que tienen una línea de simetría, un eje de simetría que permite que sean doblados por sobre ese eje y me quedan dos mitades congruentes. Eso es una cosa. Y otra cosa totalmente distinta es que una figura se mueva en el plano como si se estuviera mirando en un espejo. Y a veces se confunde simetría con reflexión. No es lo mismo. La reflexión es un movimiento y corresponde a las isometrías junto con la traslación, la rotación y la teselación. Y la simetría es una característica de alguna figura y la figura no se mueve a ninguna parte. Siempre está ahí, solo que yo puedo identificar en ella, al ser simétrica, un eje de simetría que permite que yo doble y obtenga dos mitades que al sobreponerlas son congruentes. Esas son las isometrías y yo ahora en otro video le voy a mostrar un ejercicio para que usted conozca cómo trabajar en la cuadrícula con los niños.